Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Antes de comenzar, mil perdones por haberles privado de la lectura. Y uso la palabra privar porque así me comentaron algunas personas. Nos privó de la reflexión del domingo. Tuve que hacer un alto en mi vida, me fui a hacer un ejercicio ignaciano de silencio, aunque nadie me creyó, pero bueno, fueron 2 semanas de absoluto silencio y no me programé bien para dejar la lectura grabada, la reflexión grabada, así que mil perdones. Y hoy voy a tratar un poquito de comentar el evangelio de la semana pasada del tributo al César, porque encaja dentro del contexto literario del evangelio que nos corresponde para el día de hoy. Así que, hermanos y hermanas, gracias por preguntar si estaba bien. Estoy bien, pero había necesidad de meditar, de reflexionar, de ver cómo Dios está trabajando en mi vida. Tristemente supe de la noticia de la guerra de Israel contra Palestina y de verdad que me llena de tristeza. Tantas historias, tantos recuerdos que tengo. Hace apenas 3 meses estábamos allá con un grupo maravilloso que disfrutamos de lo mejor, visitamos estos lugares santos y ahora el país envuelto en el mundo de la guerra, ¿verdad? Estas luchas. Y yo no quiero decir quién tiene razón ni quién no tiene razón. Son vidas humanas las que se están perdiendo en ambos lados. Son vidas que parece que no valen nada, ¿verdad? No hay de verdad palabras para describir este dolor, este vacío, esta impotencia que siento. Porque he vivido y tengo amistades en ambos lados. Es como caminar bajo un cielo sin estrellas. En esta oscuridad tenemos que volver otra vez a pedirle a Dios, al Dios de las promesas, al Dios del Padre Abraham, al Dios de la promesa que hizo con Isaac, con el pueblo judío, pero también el Dios de las promesas que hizo con Ismael, el padre de los palestinos, de los musulmanes, y luego nosotros como nuestro padre en la fe, ¿verdad? Tendríamos que reconciliarnos y a convivir en la misma casa, en la misma tierra, pero parece que hay muchos intereses y a veces estos intereses nada tienen que ver con el plan que Dios tiene para la humanidad. Así que les pido, hermanos y hermanas, que recemos para que se termine esta guerra, se termine este genocidio y los pueblos, tanto de Israel como palestinos, puedan vivir como vivían antes, como hijos e hijas del mismo Padre Abraham, con igualdad y con la misma dignidad de querer y tener un suelo digno, una patria que puedan llamar suya, ¿verdad? Así que estoy siguiendo muy de cerca esta situación y bueno, me pone un poco triste, un poco nostálgico toda esta situación del Medio Oriente. Ojalá dejemos a un lado los intereses económicos y nos solidaricemos con los hermanos y las hermanas que sufren, especialmente con el pueblo palestino, que ya van más de casi 5,000 personas muertas, asesinadas inútilmente y tristemente todo en el nombre de Dios. Algo tenemos que aprender, que las guerras solo dividen, solo causan dolor. Démosle la oportunidad a Cristo Jesús, que es príncipe de paz, a Dios, que es Shalom, que es paz, que nos vuelva otra vez a tranquilizar con la certeza de que Dios no quiere que vivamos separados, que vivamos como enemigos de su proyecto, ¿verdad?
Bueno, hermanos y hermanas, esta es la realidad. El Evangelio va a ser para el día 29 de octubre, ya se nos fue el año y lamentablemente se nos está acercando también el fin del año litúrgico. Ya las lecturas van a ir con ese ciego, ¿verdad? Van inclinándose para ir hablando de una manera escatológica de los últimos días, de los últimos tiempos, ¿verdad? Y cuando esto sucede, cuando hay guerras, cuando hay eclipses, en México acaba de pasar un eclipse, como que a la gente le da una invitación para comenzar a meter miedo, para decir, ahora sí es el fin del mundo, ahora sí ya viene el arrebato. Y bueno, tristemente se manipulan las escrituras. Por eso es que voy a ofrecer un curso sobre el Apocalipsis, probablemente al inicio del año, para ir purificando estas ideas, ¿verdad? Para decir, Dios no va a destruir a la creación. Nosotros mismos, Dios no tiene nada que ver con nuestras guerras, con la contaminación que hacemos. Dios no va a venir y se va a llevar a unos y va a dejar a otros. Esto no es bíblico, pero a la gente le encanta. Y la verdad que con esa espiritualidad uno ¿qué puede hacer más que tratar de dar un mensaje contrario a eso, verdad? Bueno, y que la gente tome sus decisiones. Si ustedes quieren vivir en miedo, en temor, adelante, lo pueden hacer, si eso les hace feliz. Pero el evangelio deja de ser evangelio cuando es miedo. El evangelio es buena noticia. El evangelio es lo que nos ayuda a seguir adelante. Por eso los discursos que promueven odio, que promueven miedo, que promueven violencia, nada tienen que ver con el evangelio de Jesús. A veces la gente dice, es que yo escucho al padre fulano porque nos habla de esto y de esto y de esto. Pues, y tiene miles de seguidores. Yo no quiero miles de seguidores. Yo quiero gente pensante, gente que madure su fe, gente que tome sus propias decisiones, no que me sigan a mí. Gente que diga, me estoy formando un criterio y parece que tiene sentido, ¿verdad? Esto es lo más importante. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a escuchar el evangelio que está tomado del capítulo 22, versículo 34 al 40. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron todos a una, y uno de ellos, que era un escriba experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento mayor y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, seguimos otra vez en el tema de las discusiones, ¿verdad?, entre Jesús y los líderes religiosos. Y después de la parábola del gran banquete, recuerden ustedes la parábola del gran banquete, también tomada del capítulo 22, donde el rey manda matar los animales gordos para la boda de su hijo, y la gente comienza a disculparse. Bueno, yo les hablé bastante sobre el simbolismo de las comidas, la importancia de la comida. Después de esa parábola vienen 3 disputas y una pregunta sobre el mesianismo de Cristo. A partir de la parábola del gran banquete, que es de verdad de una manera muy propia y particular de Mateo, aunque también Lucas la retrabaja, se dan 3 discusiones con grupos judíos, y las 3 discusiones giran. La primera es en torno al tributo al César.
La otra es acerca del matrimonio y luego esta que vamos a comentar el día de hoy es sobre el mandamiento fundamental. Ustedes escucharon el domingo pasado sobre el tributo al César. ¿Es lícito pagar el tributo al César? Y Jesús les dijo, muéstrenme una moneda. Este era un tema de verdad que dije, ¿cómo se me pudo pasar? Porque este es un tema tan actual. El tema de la economía, el tema que mueve al mundo, la economía, el dinero. Y sería muy bueno replantear todo ¿cuál era la actitud de Jesús? Nosotros tenemos un curso gratuito, si a alguien le interesa, sobre Jesús y la economía. ¿Qué economía Jesús planteaba? La gente regularmente piensa que la política y la religión deben de estar separadas y continuamente traen a colación este pasaje donde supuestamente Jesús separa la religión de la política, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es un anacronismo, esto no es verdad. Jesús era una persona política. En el mundo antiguo, la política y la religión estaban de la mano, no convivían, no había una separación como nosotros pensamos que debe de existir. Jesús es bien contra imperio. Incluso cuando comienza Marcos a decir comienzo de la buena noticia, casi puede decir comienzo de un nuevo imperio. También se puede traducir así. Porque un nuevo orden Jesús está replanteando y claro, va en contra del orden establecido de una economía que deshumaniza, de una economía donde los bienes los siguen controlando 2, 3 personas. ¿Y qué tiene que ver esto con el impuesto al César? Bueno, fíjense ustedes, la pregunta es con maldad, la pregunta va envenenada. Quieren casar a Jesús y esto también se va a ver reflejado en la otra disputa que van a tener relacionado al matrimonio de la mujer que tuvo a 7 maridos y a los 7 se los echó, los 7 se murieron. La mujer como devoradora de maridos, ¿verdad? Ahora, ¿de quién va a ser el esposo o la esposa en la otra vida? Bueno, en la primera parte, la cuestión del impuesto, Jesús va contra la economía nefasta, contra la economía que deshumaniza, que se ha monopolizado o que está totalmente controlada los bienes, los recursos para Roma. Y Roma controla y Roma distribuye. Y la inmensa mayoría de la gente, pues, vive en la miseria. Entonces, va con trampa, va con veneno la pregunta. Y Jesús les dice, hipócritas. Jesús sabe de las intenciones. Muéstrenme una moneda. Y todo esto está en el sentido de la bendita moneda. Y muy probablemente la moneda que circulaba en Jerusalén en el siglo I tenía que ver con una imagen de Tiberio, la imagen del emperador Tiberio. Y Jesús les dice, ¿qué imagen ven? La imagen de Tiberio César Augusto Tiberio, con una leyenda que decía Divis Filio, sumo pontífice, y como también, bueno, traducido al español, hijo de Dios, el Dios, hijo de Augusto, el Dios que, recuerden que para el pueblo romano los emperadores eran dioses. Entonces Jesús lo que está tratando de decir, ustedes están pero enajenados en su economía, se benefician de la economía de Roma. Ustedes no creen en el Dios que provee, en el Dios del Padre nuestro, en el Dios que da. Ustedes están atados al traer la moneda en su mano y en su bolsa,
Ustedes le han dado su fidelidad a un falso Dios, a una falsa economía. Y entonces ustedes pertenecen a ese mundo del César, de su economía, de ese mundo donde los seres humanos son recursos. Los seres humanos no cuentan. Reconozcan que están con el Dios equivocado, con la economía equivocada y en el tiempo equivocado. Sepárense y no confundan al Dios que provee, al Dios que cuida, al Dios que bendice, al Dios que quiere una economía que fluya con una economía nefasta que promueve el imperio. Entonces Jesús denuncia esa falsa economía con sus fieles, con sus devotos, a los cuales los fariseos, los hipócritas y los escribas pertenecen y se benefician de esa economía. Y dicen, no conviertan a Dios en un ídolo. Ese ídolo no es Dios. Denle a Dios la gloria, denle a Dios su fidelidad, su entrega. Entonces se van a dar cuenta y a descubrir al Dios que provee. Bueno, lamentablemente, la gente se quedó con esta imagen tan provocativa de Jesús y por eso no les debe de extrañar porque lo mataron. Después de esa idea viene otra disputa, otra vez con los escribas y los letrados, y la disputa tiende o va en cuestión del matrimonio. Los saduceos que niegan la resurrección, claro, son la gente rica, son la gente que vive muy bien en este mundo. La gente que vive muy bien en este mundo no se está preocupando por el más allá. Es la gente pobre, la gente indigente, los que no tienen, que les han enajenado la idea con que se van a ir allá y que allá van a tener una casa grandísima, van a tener, bueno, ¿qué no van a tener en el más allá? Por eso hay que conformarse con lo que no tenemos o con lo que queremos tener en el más acá. Y Jesús dice, ¿cómo me han malinterpretado mi palabra cuando yo les he dicho que no, que una economía y unas economías de salvación comienza con vivir dignamente aquí? Y cuestionando por qué yo no puedo vivir dignamente aquí, por qué yo no tengo un salario bueno, por qué yo no puedo tener acceso al seguro médico, por qué yo no puedo tener una casita donde pueda vivir en paz. Eso no es que Dios no quiere que uno viva en la miseria, ¿verdad? Bueno, los saduceos que viven muy bien, que es la clase alta, le preguntan a Jesús, la ley de Moisés dice que si un hombre se casa, bueno, le ponen el caso de esta mujer que se casó y se le murió el primer marido, luego vino otro y también se murió, y así sucesivamente hasta el número 7. Este es un caso hipotético, ¿verdad? Las mujeres devoradoras de marido y las mujeres que no se quieren ni siquiera casar. Yo les preguntaba en un grupito cuando reflexionábamos este evangelio a las mujeres. Dice, no, padre, si lo que nos queremos liberar no sabemos qué hacer con uno, imagínese con 7. Pero bueno, la trampa también es para casar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús viene también con algo provocativo. Estos son cuestiones de acá, pero en aquel mundo, en el nuevo mundo, y no tiene que ser en el mundo venidero, en el nuevo orden, de una nueva economía, de una nueva relación, ya no hay necesidad tampoco de entrar en estas relaciones donde uno manda y la otra obedece en la cuestión del matrimonio. Recuerden todo el curso de Biblia que nos regaló el profesor Picasa, donde la propuesta de Jesús en cuestión de matrimonio, en cuestión de familia, son matrimonios abiertos, familias abiertas. Nos puede parecer escandaloso. Yo les invito de verdad a ver los cinco videos que tenemos para que vean lo provocativo de las relaciones que Jesús está tratando de implementar. Relaciones donde ya no exista padre, madre. Todo puede ser papá, todos pueden ser mamá si obedecen o si escuchan las palabras o si se viven con los valores del reino. El que pone en práctica la palabra, el que escucha la palabra, puede ser hermano, puede ser hermana. Nuevas relaciones saludables donde ya no está la figura del padre, donde ya no se explota a la mujer o se le ve como cosa.
Bueno, Jesús fue bastante provocativo, bastante radical. Como vuelvo y les repito, las personas que quieran entrar a entender mejor cuál era la propuesta de Jesús en relación a la familia, tenemos todo este curso maravilloso que lo hemos puesto en línea para que ustedes se beneficien para su propio crecimiento y ustedes saquen sus propias conclusiones. A lo mejor ustedes pueden decir, es que a mí me gustaría esta idea bonita que yo tengo de Jesús, con María, con José, hay los angelitos a un lado. Pues eso, hermanos y hermanas, eso es parte de una idea de familia idealizada, porque la idea de Jesús, había pleitos. En la familia de Jesús había luchas de poder. En la familia de Jesús había personas que querían ser primeros y querían ser segundos. En la familia de Jesús, lean Marcos, por favor, capítulo 3, capítulo 6. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Bueno, parece que esto va al Jesús histórico, donde todo mundo quiere someter a Jesús a la familia, porque parece que Jesús no se casa y dicen que está poseído por el espíritu de Belcebú. Bueno, en fin. Una vez que hemos hablado de estas dos disputas, viene la tercera disputa y esta es la del evangelio del día de hoy. Pero era necesario hacer esta introducción, bueno, para hablarles un poquito también de la idea del impuesto al César, ¿verdad? Porque no se queden así preguntándome, ¿y qué era la moneda? Y alguien me dijo, ¿usted tiene una moneda? Fíjense que yo sí tenía una moneda, pero por andar enseñando la moneda, alguien se quedó con ella y ya no me la regresó. Una moneda que yo había comprado con tanto esfuerzo en uno de mis primeros viajes a Jerusalén. Así que si alguien me está escuchando y tiene mi moneda del siglo primero, con la imagen de Tiberio y con la leyenda de Divis Filius, me la puede hacer llegar, todavía la estoy esperando. Bueno, después de esto viene esta idea sobre cuál es el mandamiento primero. Fíjense que había grandes disputas en tiempo de Jesús entre las diferentes escuelas fariseas. Habían dos personas, dos maestros de la ley muy famosos, uno que era de Shammai y otra de Gilel. Gilel parece que es muy cercano al pensamiento de Jesús. Y estas dos ideas, fíjense, hay que tenerlas en cuenta porque Jesús parece ser que va con un sentido no de contestarle directamente a la pregunta de cuál es el mandamiento más grande. Y ustedes van a decir, bueno, pues es lógico. Si yo le pregunto a la gente cuál es el mandamiento más grande y ustedes van a decir, pues tenemos 10 mandamientos, pues el primero ya están enumerados y así los hemos aprendido. Pero para el pueblo de Israel eso no era tan sencillo, ¿verdad? Como vamos a ver. Entonces, se va moviendo este diálogo, esta conversación por caminos teológicos muy diferentes, muy diferentes. Y este mandamiento que Jesús da es como un credo, es el credo que debe de confesar la comunidad. La genialidad, lo voy a decir una y otra vez, de Jesús no es cuál es el primer mandamiento. La creatividad y lo provocativo de la enseñanza de Jesús es que une mandamientos. Uno pregunta por el más grande y Jesús le da dos. No hay uno, sino hay dos y los une en uno. Entonces, no es que la gente no conociera lo que Jesús dice, ¿verdad? ¿Cuál es el primero y qué es lo que contesta con el Shemai? Bueno, dice, los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron todos a una. Recuerden, Jesús hace callar a los saduceos en cuestión de la mujer que tuvo los 7 maridos.
Y Jesús les dijo que esas relaciones de matrimonio ya quedan en un segundo lugar. Seguramente que por estar diciendo esto me van a llover comentarios, ¿verdad? Para nosotros a lo mejor es importante el matrimonio. O me van a estar acusando de la ideología de género, porque ahora apenas uno comienza a hablar poquito de algo que Jesús parece que ya tenía bien claro desde el principio, lo pueden acusar. Esas relaciones que se forman no es que no sean necesarias, pero lo provocativo de Jesús es que en sus valores del reino, esos quedan de alguna manera eclipsados o en un segundo lugar. Entonces Jesús les dice estas relaciones, para ustedes es importante el matrimonio y la resurrección o no la resurrección, o que no resuciten la gente, pero para los que son dignos de vivir en estas nuevas relaciones, eso no les debe de preocupar. Lo que les debe de preocupar es amar a Dios y amar a la persona próxima. Eso es el credo, eso es lo esencial. ¿Usted qué cree, hermano y hermana? Si yo le preguntara para usted cuál es el mandamiento más grande, ¿qué me diría? A lo mejor usted puede decir, el mandamiento más grande es estar casado por la iglesia. Pues bueno, para usted a lo mejor ese es el mandamiento más grande y qué bueno si a usted le da vida y si a usted le hace ser mejor persona. Pero va a dejar a miles y miles de gente fuera. ¿Cuál es el mandamiento más grande para usted? Cuénteme, hermano y hermana, dígame. Entonces los saduceos se desaparecen de la escena y comienza el grupo que son los interlocutores principales en todo el capítulo 22 con Jesús, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Entonces estamos hablando de una persona que sabe, de un experto en la materia. No quiero pecar de humildad, pero es como si me preguntaran, Manuel, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? Bueno, para mí sería casi como una ofensa si me estuviera preguntando otra persona que es especialista en Marcos, ¿verdad? Entonces, y luego todavía a esto, el autor, Mateo, dice que esto lo hacían como para ponerlo a prueba. Entonces estamos hablando de una persona que conoce la ley, conoce los mandamientos. Y luego el ingrediente es para probarlo, para hacer la función de Satán, del que prueba, del que pone obstáculos, del que se pone como piedra en el camino. Entonces esto es realmente lo peligroso, ¿verdad? Hermano y hermana, cuando tú preguntes, no preguntes para poner a prueba o para que la gente sepa que tú sabes o para ver si puedes callar a la otra persona. Si no estás de acuerdo y si con humildad puedes expresar tu punto de vista, decir, me parece a mí, yo creo, en mi humilde opinión, aprendan a ser un poquito más humildes, aunque ustedes sepan. A veces a uno le preguntan así, pero el obispo fulano dijo, pero el padre mengano dice, y como que a uno dice, bueno, lo que tú dices no es importante porque no está legitimado por las grandes autoridades, ¿verdad? Entonces en la pregunta de aquí, eso no buscan verdad, no buscan vivir de acuerdo al mandamiento de la ley de Dios. Lo que buscan es poder casar a Jesús. Qué cosas tan perversas, ¿verdad? Y cuando en los diálogos y en las conversaciones uno no busca verdad, entonces está haciendo la función del mal, del Satán que pone tropiezo, del que no da la verdad llanamente, francamente. No hay una cosa que me irrite más a mí cuando una persona no te da todo el contexto o no te dice todo, te da media información. Esa es una manipulación de verdad.
que después va a equivaler a una mentira. Entonces, cuando ustedes quieran de verdad aprender, pueden preguntar humildemente. Pero si son de las personas que solamente preguntan, y uno lo nota cuando están dando los cursos, ¿verdad? Entre 300 gentes, siempre hay una persona que tiene que preguntar. No importa que pregunte cada estupidez que a uno le gustaría decir, ¿sabes qué? Te voy a callar y a silenciar, porque tú no buscas verdad. Tú no buscas aprender. Tú buscas que la gente sepa que a lo mejor tomaste un cursito y lo tomaste mal. De verdad que cuando uno dice, ay, otra vez esta persona. Pero bueno, ante ello tener caridad, tener paciencia, pero hermanos y hermanas, esta es una muy buena oportunidad para decir, ok, cuando yo tengo una duda de verdad, que sea para salir de ella, para buscar verdad, para tratar de entender, y eso está muy bien, y a nosotros nos encanta los que sabemos una palabrita más. A lo mejor yo no sé tanto, yo también pregunto, yo también a veces le llamo a un amigo mío que él es experto en cierta área y le digo, oye, ¿qué piensas en esta cuestión? Pero no le llamo para tratar de decir, a ver si sabe, para ponerlo a prueba, no, porque yo quiero aprender. Así que hermano y hermana, bueno, no me lo van a creer, pero yo en una parroquia que no quiero decirles dónde, porque estoy bien cerquita de ella, a kilómetros, a 4 o 5 kilómetros, había una mujer que incluso en la homilía levantaba la mano para preguntar. Le dije, oye, esto no es clase. Y después fue y se quejó con el obispo y el obispo le hizo caso. Claro, se agarran una fama que uno tiene que estarse defendiendo. El pobre de Jesús también tiene que estarse defendiendo y toma la oportunidad de decirles hipócritas en alguna ocasión. Con los otros ustedes no buscan verdad y con ese también. Tú no buscas verdad. Tú buscas cazarme, ponerme una trampa, como si fuera un animal para allí torcer mis palabras. Qué cosas tan tristes, ¿verdad? En una de las muchas ocasiones, bueno, algunas ocasiones que he tenido que ir ante la oficina con el obispo, yo he tenido que defenderme y decir, bueno, usted cuando me ordenaron me dieron la Biblia y me dieron el cáliz. Me dieron la Biblia diciéndome para enseñar y el cáliz para hacer presente el cuerpo de Cristo. Entonces resulta que porque uno quiere enseñar, se mete en problemas. Si esto es lo que manda la iglesia, enseñar con la palabra. Que la gente no quiera saber la enseñanza de lo que requiere Jesús, esa es otra cosa. O como la gente dice, es que yo tengo problemas con su enseñanza. Le dije, no, tú no tienes problemas con mi enseñanza. Usted tiene problemas con las enseñanzas de Jesús. Lo que uno trata de hacer es solamente iluminarla la vida actual. Bueno, todo esto a cuestión de las preguntas que no busca la gente vivir con verdad. Y así también en la familia. Yo no quiero que la gente esté de acuerdo conmigo, pero busque tu pregunta sea una búsqueda de verdad. Que sea motivada por justicia. Di tu verdad en justicia, en amor, en caridad. Expresa tu duda, pero no con sentimientos negativos para decir, lo voy a humillar, lo voy a dejar callado públicamente, porque esta era una ofensa muy grave. Que todo retórico, que toda persona pública, que toda maestra en el siglo I tenía que defender su honor, de decir es una persona de honor y sabe responder a estas cuestiones. Por eso había manuales del buen orador. Y fíjense, Séneca decía, públicamente no se te está permitido la ironía, no se te está permitido la mentira. Tiene que ser una retórica también con la ley, ¿verdad? No de manipular la información. Tanta manipulación que estamos recibiendo acerca que si estos son terroristas, que si los otros. Ahora todo mundo que
casi que rece por Palestina ya es considerado terrorista. No niego que habrá a lo mejor muchos terroristas, pero la inmensa mayoría, tanto del pueblo de Israel como del pueblo palestino, están en contra de esta guerra inútil. Ninguno de los dos la quiere. La inmensa mayoría de la gente laica, están movidos por el fanatismo religioso que en el nombre de Dios no están buscando verdad, no están buscando caminos de paz. Se están moviendo por los intereses del César, por los intereses económicos, ¿verdad? Entonces, fíjense, incluso en el término maestro, ¿realmente lo está considerando maestro o es una ironía? Porque no es maestro de Jesús. Para ser discípulo de Jesús hay que hacer un discipulado, hay que caminar con los valores del reino. No porque yo ya sepa algo de Jesús quiere decir que soy discípulo, no, es vivo de acuerdo a los valores del reino. Y la pregunta es, ¿cuál mandamiento es el mayor de la ley? Bueno, Jesús le contesta con amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y ahí les va el segundo. Entonces el maestro sabía por qué Jesús les contesta con el Shema. ¿Y cuál era el bendito Shema? Fíjense, en el capítulo 6 del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 y siguientes, comienza con el Shema. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tus casas y en tus puertas. Vean todo lo que tiene que aprender el discípulo o las personas judías que se mueven con la ley de Moisés. Entonces esta persona es experta en la ley, conoce el Shema, él sabe qué es, cuál es lo más importante, él conoce la ley. Y fíjense, lo novedoso de Jesús es que une el Shema con el amar a Dios, con amar al prójimo. Él no le preguntaba por el segundo, él le preguntaba por el primero. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo. ¿Y de dónde está tomando Jesús esta palabra? De Levíticos 19:18, que por cierto el libro de Levíticos tiene, este libro preciosísimo, en algún momento lo deberíamos de estudiar. Fíjense solamente para leer el contexto, ¿verdad? Jesús se sabe sus escrituras. Les empieza a decir toda una serie de las leyes: no hurtarán, no mentirán, no jurarán en falso por mi nombre, no profanarán el nombre de Yahvé, no oprimirás a tu prójimo, versículo 13, ni lo despojarás. Ojalá y que la gente se diera cuenta de esto. No lo explotarás, no retendrás su salario del jornalero hasta el día siguiente. Esos que no les gusta pagar, escuchen esto. Bien católicos, comulgan y todo y dan esto, pero a sus trabajadores los tienen como esclavos. No maldecirás a un mudo, no le pondrás tropiezos ante un ciego, sino que temerás a tu Dios Yahvé. Siendo juez, no hagas injusticias ni por favor del pobre ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Vean todo lo que tiene que ver con el prójimo. No andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecados por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Versículo 18, que es el que nos interesa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé.
Jesús no se inventó los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Esos ya estaban estipulados en la ley y el maestro de la ley lo sabía. ¿Qué fue lo que Jesús hace? Que Jesús los une. Y de tal manera que no puede separarse el amor a Dios del amor al prójimo, con todas las connotaciones de justicia que tiene. Por eso cualquier ritual, cualquier celebración, por muy importante que sea a Dios, si no tiene al prójimo presente, no tiene sentido. Esto es evangelio puro, hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces por estar atendiendo a las liturgias solemnes, a aprendernos la doctrina bien, a tener bien clara la idea de Dios, nos olvidamos de la persona próxima? Y para Jesús decir, pues se quedaste solamente en la teoría, pero no en la práctica. No se puede separar a Dios de el amor al prójimo. Entonces Jesús va en la línea de Gilel. Gilel también iba más o menos con el o Gilel va en la línea de Jesús, porque casi son contemporáneos, ¿verdad? Aquí el problema no es cuál es el más grande. De los 613 mandamientos que existen, fíjense, hay 248 mandamientos positivos, 365 mandamientos negativos. 248 que te dicen lo que tienes que hacer, los 365 mandamientos que te dicen lo que no debes de hacer, dando un total de 613. No se trata de decir de todos esos ¿cuál es el más grande? Se trata de organizarlos para no estarme preocupando de tanto a ver a cuál tengo que atender. Y Jesús dice, no se compliquen. A Gilel también dice que le llegó una persona preguntándole la misma pregunta. Si me explicas la ley, mientras yo me paro en un solo pie, me convertiré al judaísmo. Cuando fue este señor a preguntarle a Shammai, que era más estricto, hay muchos Shammais, ¿verdad? Muchos fariseos. Y le dijo Shammai, retírate de mi presencia, porque ofendes al Creador con tu pregunta insolente, largo de aquí. Bueno, se fue esta misma persona con Gilel y le dijo, si me explicas toda la ley mientras yo estoy con un pie parado, me convierto al judaísmo. Y Gilel le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo. Y el resto son comentarios. Vean qué grandeza de personas, tanto Gilel como Shammai. Tanto Gilel como Jesús. Un espíritu libre para decir, no pongan cargas, por favor. No pongan cargas de mandamientos de esto y del otro, que la gente la agobian, la asfixian, la sofocan. Dejen que la gente ame a Dios amando a la persona. ¿Cuántas veces uno tiene que escuchar, no fui a misa porque y digo, aunque no les preguntes por qué no viniste a misa, no fui a misa, padre, porque mire que llegó mi hija de México, ya tenía 30 años que no la vi, y fui a recogerle y hicimos una fiestecita y estuvimos acá. Mi hija, allí estuvo tu celebración, allí amaste a Dios, no te ates en tu corazón. ¿Cómo hemos sido crueles de verdad? ¿Cómo hemos sido crueles poniendo cargas a la gente? Y nos hemos olvidado de la enseñanza de Jesús, de que no hay un solo mandamiento, sino dos. Le piden a Jesús que diga cuál es el mandamiento, el griego en megale, pues así se llama, más grande. Y él les responde uniéndolos. El grande y primero es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y responde a la confesión del Shema. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno.
Pero Jesús también añade el segundo mandamiento semejante al anterior. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la novedad de Jesús, hermanos y hermanas. Así que si ustedes les encanta andar poniendo carga tras carga o escuchar carga tras carga, céntrense en amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su ser, y a la persona que está a un lado también mostrarle ese mismo amor que le muestran a Dios. Yo a veces le digo a mis hermanas que andan en tanto rosario y rosario aquí, rosario acá, y cuando vienen que no se hablan con esta fulanita, le digo, pues ¿para qué les sirve tanto rosario? Si no se hablan allí en el rancho, ¿verdad? Todo el mundo peleado con esta, peleado con la otra, pero eso sí, rece 3 rosarios al día. No, hermanos y hermanas, no enajenemos a Dios con tanto rezo. Ámalo en tu corazón y llama a la persona que está a un lado contigo, a un lado que es diferente, que a lo mejor ni creen lo que tú crees. Ámalo como amas a Dios, y en eso tienes toda la ley y los profetas. Y no me culpes a mí. Si tienes algo que reclamarle, reclámale a Jesús, a nuestro hermano Galileo. Nos vemos. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.